de que en el transcurso del avance de la materia, eh, se ha ido cerrando un ciclo, ¿no es cierto? Los últimos temas ya han sido sobre manejo del hormigón, es decir, una visión práctica de todo lo teórico que en los temas anteriores se fue desarrollando. Lo principal, las características sobresalientes del estado fresco y del estado endurecido, más las definiciones conceptuales que se han ido desarrollando, son la parte, digamos, el cimiento del aprendizaje de la temática de nuestra materia hormigón que tiene mucho que ver con nuestra profesión. Entonces, esa es la fortaleza, digamos, la teoría, ¿no es cierto? Con esa fortaleza, creo que estamos en condiciones de decir, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué, qué hacemos? ¿No? Hacemos de hacer, ya no de leer, sino de hacer. Entonces, tenemos un problema que resolver, obviamente un problema relacionado con el hormigón. Vale decir, tenemos que construir una casa, tenemos que hacer un pavimento, tenemos que hacer un muro, un puente, qué sé yo. Bueno, desde las cosas más sencillas hasta las más complicadas, en las que el material principal sea el hormigón, generalmente hormigón armado y alguna vez pretensado probablemente, pero hormigón. Hay algunos casos en que es hormigón simple, como el caso del pavimento, por ejemplo, importantes, ¿verdad? Si queremos llegar a calidad. Entonces, tenemos un problema. ¿Y qué es lo primero que hacemos cuando tenemos un problema? Cualquiera que sea. Lo mismo pasa con los problemas que tienen que ver con el hormigón. Lo primero que hacemos es analizar cuáles son las características del problema, ¿no es cierto? Cuáles son los alcances del problema, cuáles son las exigencias del problema. Y segundo, tenemos que analizar cuáles son los medios que disponemos para resolver ese problema, ¿verdad? Si yo tengo que armar un equipo de fútbol, sé que estamos a punto de descender, sé que no hay dinero, analizo los detalles importantes del problema. Y también tengo que analizar los recursos que tengo, ¿no es cierto? Porque en mis planes no puedo decir, para solucionar esto lo voy a poner a Messi en este puesto y a fulano en este otro puesto. No es cierto. Tengo que ver de qué dispongo para enfrentar ese problema. Entonces, en el caso del hormigón, específicamente, ya sabemos cuáles son las exigencias en el estado fresco, cuáles son las exigencias en el estado endurecido, cuáles son las condiciones de trabajo, qué tipo de estructura o de elementos son los que tenemos que encarar, cómo es el clima, cómo es la distancia, cómo son los medios disponibles, cuál es la calidad de la mano de obra que disponemos, cuál es la calidad de los equipos que disponemos. Todo eso se junta, digamos, entre las preguntas que tenemos que intentar resolver desde el principio. Ahora, luego que tenemos los detalles del problema, igual que el médico que tiene los detalles del problema, tras las preguntas que le hace al paciente, tras la información que recibe de los familiares, tras la información que consigue a través de los análisis, las radiografías, etcétera, tiene un conjunto de información y con esa información tiene que proponer una solución, una respuesta a ese problema. Hay problemas fáciles, hay problemas difíciles, ¿correcto? Estamos en ese punto. En el caso nuestro, la respuesta básica que tenemos que dar es una receta, porque tenemos que responder a esto con un material que se llama hormigón y que es un material compuesto por ciertos ingredientes y esos ingredientes se combinan a través de una receta. Entonces, para poder responder a ese problema, igual que el médico que da una receta, si el médico sabe la respuesta del problema, agarra una receta, un papel y escribe ahí y dice, bueno, tiene que tomar esto, hacerse inyectar esto 3 veces por semana y de aquí a 15 días vuelve, o si no, le dice que no vuelve, no le dice que vuelva porque sabe que esa es la solución del problema. En el caso nuestro también se puede dar eso. Si es un problema que es repetitivo para nosotros o repetitivo en el ambiente en el que trabajamos y tenemos la información y la confianza y responsabilidad suficiente como para saber que esa es la respuesta, pues la aplicamos. No hay ningún inconveniente en eso. Pero de por medio está la responsabilidad del ingeniero, el logro de la calidad y la garantía para el cliente y para la obra.
¿Ok? Entonces, estos son elementos que normalmente no los vamos a leer en un libro ni los vamos a escuchar todos los días, ¿sí? Por eso yo quisiera hacer hincapié en esto, me parece que este es el corazón de la materia. ¿Ok? Entonces, ahí está la duda, digamos, la ambigüedad. Es decir, ¿soy capaz de resolver este problema responsablemente, sí o no? Si es sí, adelante, no hay ningún problema. Si es no, o hay inseguridad, cierto grado de inseguridad, que no es ningún pecado, ¿verdad? Estar inseguro ante un problema, más bien es bueno ser responsable y reconocer esa duda. Entonces tenemos que buscar la solución en otra parte. Para buscarlas, felizmente en ingeniería, a diferencia de la medicina, ¿no es cierto? A diferencia de la medicina, en ingeniería tenemos un medio para resolver ese problema, que es el laboratorio. Entonces, copiamos una receta, le preguntamos al vecino, le preguntamos a doña Catalina cómo hace usted su locro, nos indica y vamos a nuestra casa, intentamos hacerlo y vemos si nos salió bien, si nos salió mal, y si nos salió mal lo corregimos, si queremos le preguntamos de nuevo a la señora, ¿sabe qué? Se me quemó, es que no tiene que poner tan fuerte el fuego, qué sé yo, ¿verdad? Entonces tenemos la oportunidad de resolver los problemas que se nos presenten cuando no conocemos una solución a través de pero sin embargo necesitamos una receta de prueba. Hay dos caminos para esa receta de prueba. Preguntarle a doña Catalina o inventarnos una receta que de todas maneras la vamos a perfeccionar y la vamos a probar cuando hagamos los intentos de cocinar o de hacer las pruebas de laboratorio, ¿no? Lo vamos a corregir, si sale muy salado le ponemos menos sal, si se quema le ponemos menos tiempo, qué sé yo. Todas las soluciones técnicas, en este caso, que el laboratorio nos permite adoptar. Lo mismo en el hormigón, ¿verdad? Si sale muy fluido, le quitamos agua, si la resistencia no da, mejoramos la relación a los cementos, mejoramos la receta, etcétera. ¿Correcto? Podemos inventarnos una receta, preguntarle al vecino del frente o lo que sea. Ese es un camino que podemos seguir para entrar al laboratorio. Y el segundo camino que podemos hacer es adoptar algún método que de buen ánimo y de buen corazón comparte sus experiencias y sus conocimientos y las difunde. Y estos son los llamados métodos de dosificación, que hay muchos. En estos métodos nos ayudan a construir una receta. Nos dicen, a ver, ¿cuál es su problema? Más o menos es esto. Sí, podría ser esto, ¿no? ¿Qué necesita? Necesita que sea impermeable, póngale esto, quítele esto, aumentele, quítele esto, no lo cocine tanto, ¿no? Etcétera. Nos dan consejos y nos guían como para que podamos resolver nuestro problema. Como estamos en el laboratorio, nosotros físicamente, en vivo y en directo, vamos a comprobar las cualidades o los defectos de esa receta de prueba y las vamos a ir mejorando. Finalmente, ¿qué va a ocurrir? Finalmente, después de haber trabajado en la cocina, en el laboratorio, donde sea, ¿verdad? O después de que el paciente ha tomado la receta, al final lograremos curarle al paciente, lograremos el majadito perfecto, perfecto entre comillas, ¿no? Que es perfecto, esa es una buena pregunta ahí, o el hormigón perfecto, ¿verdad? El hormigón que cumple con las expectativas que tenemos. Las expectativas también son relativas, ¿no es cierto? Las expectativas medianas son no muchas. Pero el laboratorio es un medio que nos permite lograr un resultado convincente, comprobable, garantizado, le podemos poner la firma y podemos decir, esta es la receta. ¿Correcto? Entonces, ese es el segundo paso del proceso. Una vez que tenemos la comprobada y garantizada, porque tenemos resultados, ¿verdad? Que podemos filmar, grabar, lo que sea, pasamos esa receta al siguiente escenario, que es el definitivo y que es la obra, ¿verdad? Y en la obra, ¿qué tiene que pasar? Para que todo salga bien. Tiene que pasar lo mismo que pasó en laboratorio. En laboratorio hicimos las pruebas necesarias, sacamos la humedad, el peso específico, el peso unitario, qué sé yo, todo lo que necesitábamos, hicimos el asentamiento, medimos el agua, hicimos el curado de las probetas, las rompimos, todo, ¿verdad? Toda una serie de procesos que están normalizados, que están recomendados,
¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que pasar en la obra para que todo esto se reproduzca nuevamente? Tiene que pasar lo mismo. En la obra tienen que tener cuidado con la granometría, con la limpieza de los agregados, con la cantidad de agua que van a usar, con la calidad de los materiales, con la calidad de la mezclada, con el curado del hormigón, con el curado de las probetas. Tienen que seguir todo el procedimiento lo mejor posible, ¿verdad? Cumpliendo las reglas, imitando al laboratorio. Obviamente las condiciones de la obra son más difíciles que las del laboratorio, tenemos menos control de las cosas, el clima, todo. En cambio en el laboratorio estamos a mayor resguardo. Por eso en el laboratorio tenemos que ser más exigentes, ¿verdad? Para que en un ambiente menos propicio las cosas no se salgan del control de la gente que está manejando. Porque si en el laboratorio hemos sido medio alegres y hemos hecho una receta no muy fuerte, no muy convincente, en la obra se va a disparar la cosa. Y sí, fíjense que estamos en una rama técnica, y sí, se hizo todo como debería hacerse, el resultado va a salir bien. No hay dónde perder. Aquí no hay que buena suerte, mala suerte, ¿no? Que no hay nada de eso, ¿no? Si hacemos bien, va a salir bien. Si no hacemos tan bien, no va a salir tan bien. Y si hacemos mal, va a salir mal. Depende de qué objetivos queremos lograr. Y obviamente, al ser la nuestra una profesión que nos contratan para que hagamos las cosas bien, no podemos darnos el lujo de que salgan mal. No podemos acostumbrarnos a que salgan mal. Eso es, jóvenes, esa es la filosofía final de la materia y de la profesión respecto a este tema. Esa es la filosofía. Eso es lo que tenemos que entender. Ahora, ¿cómo hacerlo? Ahí están las herramientas, los métodos, qué sé yo, los cálculos, ¿no? Ahí están. Esa es la parte mecánica. Pero si no entendemos el fondo, el objetivo que estamos persiguiendo a través del uso de esas herramientas, no tiene ningún sentido, ¿no es cierto? No tiene ningún sentido que en laboratorio nos preocupemos de lograr, por decir algo, un asentamiento dado, para que la obra después no se controle la humedad, no se controle el agua, no sea una chacota, de verdad no tiene ningún sentido, dense cuenta. Entonces, si nos ponemos la mano al pecho y sabemos que en la obra va a ser toda una chacota, ¿para qué no vamos a pasar el trabajo que nos estamos pasando ahorita? Mejor a la sesión y punto. Que no pasa nada, en nuestro país no pasa nada de nada, ¿verdad? Entonces, olvidémonos del asentamiento, de la resistencia, de la relación al asentamiento y de todo. ¿Para qué nos vamos a preocupar si en la obra mágicamente las cosas se hacen y no se cae el edificio y estamos todos contentos, cobramos y no pasa nada y busquemos otra obra para hacer lo mismo? Esa es la filosofía de los mundos. Ahora, entrando en la temática. Dije que una de las formas de llegar a una receta de prueba, porque es una receta propuesta, es usando un método de dosificación. En nuestra materia no podíamos dejar de lado esa opción, así que yo me tomé la libertad de escoger el método ACI, que es el más universal, digamos, y ponerlo como ejemplo, como herramienta para que aprendamos a manejarlo y quién sabe, el día de mañana ustedes a través de ese método pueden encontrar propuestas de solución, o si no les gusta pueden usar otro método o también pueden optar por otras cosas que ya entiendan, ¿verdad? Entonces, entrando en la temática del método así, en este tema estamos justamente presentando ese método, ¿no es cierto? Eh, Vamos a poner eso, no sé, lo tengo por acá. Vamos a buscar. Estoy buscando el tema correspondiente, creo que aquí lo tengo. Sí, bueno, aquí está todo lo que dije, ¿no? Ensayos de laboratorio, si resulta para obtener la receta de la obra. El método a seguir es un conjunto de 6 tablitas, ¿no? Las cuales se presentan aquí. La primera tablita es para conseguir un asentamiento en función del tipo de obra que tenemos. Obviamente es una lista muy reducida. No vamos a encontrar aquí módulo universitario en Santa Cruz, no vamos a encontrar, ¿no? Tenemos que hallar una semejanza, una equivalencia a nuestro criterio para elegir aquí alguna sugerencia de asentamiento. Algo notar un detalle, ¿no?
no solamente para esta tabla 1, sino para cualquiera y para cualquier método y para cualquier caso. Si nosotros, por X motivo, no tenemos una información mejor que esta tablita, por ejemplo, la tabla 1, o tenemos una necesidad, como por ejemplo que el hormigón sea bombeado. Si el hormigón va a ser bombeado, ninguno de estos asentamientos me sirve. Yo tengo que tener un hormigón fluido para que pueda circular por las tuberías y mangueras, etcétera. Entonces necesito un asentamiento de 14 o de 12, entonces yo lo adopto ese asentamiento porque tengo una razón más importante que esta tabla para tomar esa decisión. Entonces me salto la tabla 1, ¿no es cierto? No estoy yo. Estas son herramientas solamente de auxilio, no son de obligación, ¿comprenden? Entonces ese es el chiste, ¿ok? Para el método, para el uso de cualquier método de dosificación. Una vez que hemos elegido nuestro asentamiento, ya sea por la tabla o por no la tabla, y también tenemos que elegir un rango de aceptación, ¿verdad? Eso ya hemos hablado. El rango depende de las posibilidades que tenemos de cumplirlo, ¿no es cierto? Y mientras más amplio sea el rango, menos la calidad, ¿verdad? Y que mientras más reducido, mayor la exigencia, pero tampoco es cuestión de exigir un rango si no lo vamos a poder cumplir. De nada sirve que nos propongamos, entremos de acuerdo de que la nota mínima del próximo examen va a ser 81 si no vamos a poder cumplir. ¿Para qué, no? ¿Para qué vamos a hacer eso? Entonces, una vez que hemos elegido el asentamiento, vamos a la tablita número 2. Aparentemente esta tablita número 2 es la más complicada, entre comillas, porque tiene más cositas que definir, ¿no? Estos numeritos que aparecen en esta tabla son las cantidades de agua que podemos usar para el asentamiento que hemos elegido. Y los asentamientos están aquí a la izquierda. Y tenemos rangos de 3 a 5, de 10, de 15 a 18, etcétera. Esos numeritos que están al medio, entre paréntesis, los he aumentado yo. Son el promedio de entre 3 y 5, 4, entre 8 y 10, 9, entre 15 y 18, 16, 5, ¿no? Son el promedio. Yo pienso de que es más fácil usar estas tablas con estos valores, 4, 9, 16, 5, porque tenemos que combinarlos con los que están aquí arriba, que es el tamaño máximo de los agregados. Entonces, si el tamaño máximo fuera 20 y nuestro asentamiento fuera 8, entonces tendrá que estar entre 9 y 4. Tenemos estos valores para el tamaño máximo, 185 y 200. Tenemos que interpolar o aproximar el valor resultante. Y estas cantidades que es aquí son la cantidad de litros o kilogramos de agua en tecnología del hormigón. Vamos a aceptar que un litro es igual a un kilo. Son las cantidades de agua que debemos poner para un metro cúbico de hormigón. ¿Ok? Una particularidad que no hay mucho misterio en eso, entonces, de entrar con los datos de lista y combinarlos con los datos de arriba, ¿no? No creo que haya mucho misterio, entramos por un lado y por el otro, y si tenemos los datos exactos, vamos a llegar a una casilla exacta, si no tenemos, nos aproximamos. Ok, pero una particularidad de esta tablita es que tenemos en realidad dos tablas, fíjense, la parte de arriba y la parte de abajo. En la parte de arriba dice concreto sin aire incorporado, en la parte de abajo dice concreto con aire incorporado. Lo que pasa es que en el ACI y en Estados Unidos siempre a los técnicos, a los ingenieros y constructores se les presentan estas dos alternativas. ¿Va a usar aire o no va a usar aire? Cosa que aquí en nuestro medio ni hemos escuchado siquiera, ¿no? Y como el método trae eso y no puedo eliminarlo ni cambiarlo, no soy quien, ¿verdad? Entonces, en el caso de este método vamos a tener que ocuparnos de esto más adelante. Vamos a hablar un poquito más de detalle del aire, de lo que es el aire incorporado, pero es un mecanismo que se utiliza para meter aire artificialmente en la masa del hormigón, ¿ok? Y por eso se llama sin aire y con aire incorporado porque se lo incorpora, ¿ok? Son dos opciones. Para saber cuál parte si vamos a usar la parte de arriba o la parte de abajo de la tabla, aquí tenemos la guía. Los americanos son muy prácticos, así que no hay donde perderse. Nos ponen tres condiciones. Si la exposición de nuestro hormigón no tiene ningún riesgo, si la exposición tiene mucho riesgo, o si no sabemos si es lo uno o lo otro, y entonces le podemos llamar una situación intermedia.
Para no hacernos mucho lío con estas definiciones que están aquí, que son traducciones del inglés, no siempre están tan claras, ¿verdad? Para no hacernos mucho lío, vamos a decir que una exposición sin riesgo, o sea, una exposición que le llaman aquí normal, es un caso en el que el hormigón ni tiene agua constante, no está en contacto con agua constante, ni tampoco hay riesgo de que ese agua se congele. ¿Ok? Entonces, ese es el caso en que el hormigón no está en riesgo aparte de los otros riesgos que pudiera tener como un mal uso o que se sobrepase la carga o algunas de esas cosas, pero respecto a su exposición no tiene mayores riesgos y en ese caso la norma 6 nos dice si quiere le pone aire incorporado, si no quiere no le pone, ¿no? O sea, es voluntario, digamos, el uso del aire incorporado. Me voy a saltar a la exposición severa o condición crítica, podríamos llamarle. Y eso es cuando el hormigón está expuesto permanentemente al agua, ya sea porque está debajo del suelo, o ya sea porque está debajo del agua en el mar, por ejemplo, en un lago, un río, qué sé yo. Caso de los puentes, por ejemplo, cuando el hormigón está expuesto permanentemente al agua, o muchas veces al agua, muy frecuentemente, y también cuando el clima presenta temperaturas más bajas de cero, eventualmente o continuamente. Entonces el agua se va a congelar y le hace daño al hormigón y ese hormigón va a durar menos. Entonces ahí el uso del aire incorporado es obligatorio, porque el aire incorporado justamente le da al hormigón la posibilidad de durar más tiempo, de aguantar mejor este tipo de riesgos. ¿Ok? Entonces queda claro, ¿no? Y exposición moderada es cuando no está muy clara esa situación, ¿no? Ni lo uno ni lo otro. Entonces, la norma 6 nos dice, le aconsejamos, si no está seguro, le aconsejamos que lo pongáis, ¿no? O sea, es una precaución, una especie de medida de precaución. De esa manera definimos, entonces, si podemos usar los datos de la parte de arriba o de la parte de abajo de la tabla. En cuanto al uso del aire, el aire incorporado se mide por porcentaje en relación al volumen total del hormigón. O sea, el volumen total del hormigón, generalmente cuando hablamos de fórmulas y de recetas, etcétera, nos referimos a un metro cúbico, que son 1000 litros. Entonces, la pregunta es cuánto de aire incorporado le vamos a poner a nuestro hormigón en relación a esos 1000 litros. Y aquí estos valorcitos que aparecen aquí abajo, para el caso del concreto con aire, son porcentajes, por ejemplo, 4.5%, 4%, etcétera, 1% de aire incorporado que le vamos a poner a nuestro hormigón según sea exposición normal, moderada o severa, siempre que no tengamos nosotros otro valor. Como dije antes, estos valores son sugeridos, no son obligatorios. ¿Listo? Entonces ese es el uso de la tabla 2. No se lo aprende así en 5 minutos como yo lo estoy explicando. Obviamente lo tendrían que haber leído antes, de repente haber pasado por el video y seguramente lo tienen que repetir tienen que intentar hacer un ejercicio, ustedes mismos darse, necesito un hormigón para hacer un tanque de agua en Alaska, y entonces ya se están dando ciertas condiciones como para ver si va a haber agua y si va a ser frío, ¿no es cierto? Y de esa manera ejercitarse, porque estas cosas no se aprenden hablando, se aprenden haciendo, ¿verdad? De nada sirve que yo tenga el manual del nadador si yo no me voy a meter a la piscina, ¿no es cierto? La tabla número 3 y la tabla número 4 son dos opciones que nos da el método para encontrar la relación. Ya hemos visto hasta la tabla 2 y ya tenemos el agua. El hormigón es un material que tiene por lo menos agua, cemento y agregados, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos el agua. Con la tabla 3 y la tabla 4 encontramos la relación agua-cemento. Acá tenemos fácilmente la resistencia que esperamos a los 28 días en concreto en probeta cilíndrica, ¿verdad? Y aquí tenemos las relaciones agua-cemento que la ACI nos sugiere para un concreto sin aire y para un concreto con aire. Entonces no hay donde perderse, ¿no? Porque la resistencia que necesitamos es un dato, ¿no es cierto? Ya hemos dicho que se define, que el diseñista define. Cuando vamos a hacer una obra tenemos que saber previamente qué resistencia tenemos que alcanzar. ¿Qué cosas previas tenemos que saber para poder usar este método? La resistencia esperada, necesitamos saber antes. Necesitamos saber el tamaño máximo,
Habrán visto que en la tabla anterior se necesita el tamaño máximo. Necesitamos saber el módulo de fineza del agregado fino que vamos a utilizar o que está disponible. Y necesitamos saber el peso unitario del agregado grueso que vamos a utilizar. Esos 4 datos necesitamos para poder usar este método. Si no tenemos alguno de esos datos, nos vamos a ver en figuritas o no lo vamos a poder usar o vamos a tener que usar las medias. Entonces, si no tenemos alguno de esos datos, tenemos que obtener esos datos, porque esos datos sabemos cómo se obtienen, ¿verdad? Ok. Entonces, en la tabla 3 obtenemos la relación abastecimiento recomendada para una resistencia dada. Y en la tabla 4, fíjense cómo se preocupan en otras partes de la durabilidad del hormigón, cosa que aquí no hacemos, ¿no es cierto? Y dice, en caso de que su condición de exposición sea severa, o sea, la condición crítica anterior, solo en ese caso, esta tablita número 4, si es que no es la condición severa, no se la usa, se la salta. Pero aquí nos limitan las relaciones abastecimiento. O sea, nos dice, si está en alguno de estos casos, no puede usar una relación abastecimiento más alta que estos valores. O sea, nos limitan. Así que si tenemos una relación de abastecimiento de la tabla 3 que es más alta que la que nos dice la tabla 4, la desechamos, la anterior, y adoptamos la de la tabla 4. La tabla 4 predomina sobre la tabla 3 en caso de que la condición sea severa. ¿Ok? Ahora, si la relación de cemento de la tabla 3 es menor que esta, obviamente la aplicamos a la tabla 3, la menor de las dos. ¿Sí? Como ya tenemos la relación de cemento con estas tablitas, ya teníamos el agua cemento igual a tanto, aquí digamos 0,45, por tomar un ejemplo. A la izquierda tenemos agua cemento, a la derecha tenemos 0,45, y a la izquierda en agua cemento tenemos ya el agua. Por lo tanto, podemos despejar el cemento. ¿Ok? Entonces, hasta aquí tenemos agua y tenemos cemento. ¿Qué nos falta? Los agregados. Y generalmente agregado grueso y agregado fino. La tabla 5 nos permite encontrar la cantidad de agregado grueso. Estos numeritos que tenemos acá significan, si ustedes lo multiplican por 100, significarían porcentaje de agregado grueso en el hormigón. Eso significaría. Significaría que, por ejemplo, en un metro cúbico de hormigón, este numerito 0,5, significaría que el 50% de ese volumen, ¿no? O sea, 2 litros deberían estar ocupados por el agregado grueso. Eso significan estos numeritos. Estos numeritos se los encuentra con el módulo de fineza del agregado fino y el tamaño máximo del agregado grueso. Como ya dijimos, son datos necesarios. Entonces, aquí hallamos este valor. Pero, como el agua que ya tenemos, lo hemos hallado en kilogramos por metro cúbico de hormigón, y la relación agua-cemento también va a ser en kilogramos, esto que vamos a encontrar con ese dato, entonces también el agregado grueso lo necesitamos en kilogramos. Por eso es que, como se muestra aquí arriba, este valorcito se lo multiplica por el peso unitario del agregado grueso, que como ya dije hace un momento, es un dato también que necesitamos para entrar a resolver este problema. Entonces multiplicamos este valorcito por el peso unitario, que es un dato, y tenemos el agregado grueso en kilogramos. ¿Ok? Todo por metro cúbico. Abajo tienen unas notitas, las tenemos que respetar, ¿no es cierto? Y bueno, ya no da el tiempo ahora, digamos, para meternos a esos detalles, pero ustedes sí tienen que hacerlo, ¿verdad? Si es que hacen algún ejercicio de práctica o si tienen algún problema futuros al respecto. Listo. Tenemos agua, tenemos cemento, tenemos agregado grueso. Y saber qué alumnos no están en esta sesión, qué alumnos han faltado a esta sesión. Tengo dos opciones. O me paso el trabajo de pasarles lista y ver los que no están, ¿no es cierto? Esa es una opción. O también, sin pasarles lista, yo puedo ver quiénes están, digamos, hago la lista de los que están, y ese número de alumnos que están, o esos nombres de alumnos que están presentes, yo les resto a la lista a la lista de inscritos. Entonces, si a la lista de inscritos le resto los que están, ¿qué me queda? Los que no están, ¿verdad? Ok, ¿por qué ese ejemplo? Porque aquí tenemos el cemento, tenemos el agua, tenemos el grueso, pero no tenemos el fino. Pero si al hormigón yo le resto los que ya tengo, cemento, agua
grueso, ¿qué me queda? El fino, ¿no es cierto? Entonces, la tablita 6 nos permite hacer esa pequeña resta, porque la tablita 6 nos sugiere qué valores podría tener nuestro hormigón completo, cuánto podría pesar nuestro hormigón completo. Estos numeritos son el peso del 1 metro cúbico del hormigón que estamos diseñando. O sea, nos hace un pronóstico y nos dice su hormigón va a pesar tanto, por decir 2.315 kilos. A esos 2.315 yo les resto mi cemento que ya conozco, el agua que ya conozco, el grueso que ya conozco, ¿y qué me queda entonces? El fino, ¿verdad? Entonces esa es la manera de encontrar el fino por diferencia. Hay otra forma también, pero no les quiero complicar ahorita. Sí, y de esa manera tenemos cemento, agua, grueso y fino, que es la receta que estamos buscando, que supuestamente estamos buscando. Ahí no se acaba el problema, porque esa es la receta propuesta, pero sí se acaba el problema del uso del método ASEI. Ahí se acaba. En resumen, tenemos lo necesario, que sé yo, esto lo aclara, y se acabó el tema, ¿no es cierto? Pero en la práctica, más bien aquí empieza el trabajo, ¿no? Porque con esa receta tenemos que entrar al laboratorio y tenemos que verificar, ¿no es cierto?, si evidentemente el asentamiento es el que queremos, si evidentemente la plasticidad es la deseada, si evidentemente la trabajabilidad es la que buscamos, y además vamos a hacer el proceso de curado y de espera de los días necesarios, y cuando llegue la oportunidad vamos a romper probetas y vamos a verificar si la resistencia es la deseada, y vamos a verificar si otras condiciones que esperábamos, color, olor, sabor, no sé, también se cumplen. Y si no se cumplen, tenemos que modificar la receta. Vamos a aprender a hacer eso también. Y seguramente después de un ciclo de comprobaciones y modificaciones, seguramente vamos a llegar a un estado satisfactorio en que nosotros mismos digamos, vamos a llegar a decir, ok, está bien, a nuestro criterio. No, probablemente no vamos a llegar a la perfección. Si nuestro asentamiento objetivo era 5 centímetros, probablemente ninguna de las veces que hagamos, ensayemos y ensayemos y ensayemos, vamos a obtener 5.0. Probablemente no. Probablemente obtengamos 4.6. Y alguien diga, yo no estoy conforme con 4.6, necesitamos 5. 4.9, ¿estás satisfecho? Bueno, modo, y acepta, ¿no? Como puede haber otro que diga 4.2, ya, ok, está bastante. Bueno, ¿no? ¿Verdad? O sea, esto de llegar a una receta buena, entre comillas, es relativo, ¿no es cierto? Depende de las exigencias de nuestro problema y de nosotros, ¿no? ¿Qué tan exigentes somos? Pero les hago notar un detalle. Ubiquémonos, ¿no? Si a nosotros no nos interesa mucho hacer bien las cosas, todo, ¿para qué vamos a entrar al laboratorio? ¿Para qué vamos a hacer así, no? Hagamos nomás a la criolla, como hacen todos, ¿verdad? Metámosle nomás una receta cualquiera y nos olvidamos de tanta complicación, ¿verdad? Esa es una elección que tienen que hacer ustedes cuando trabajen, si es que ya están trabajando ahora, porque elegirán dónde trabajan, ¿no? De eso también depende la vida, ¿no? Depende con quién, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Entonces, si trabajan en una empresa donde se hacen las cosas con las patas, con el perdón de la expresión, y se hacen como sea y no les importa nada, bueno, así se van a formar por muchos años que estén de experiencia, ¿no? O sea, la experiencia no siempre es una garantía de que las cosas están bien, ¿no? Tiene alta experiencia, sí, lo vas a hacer bien. No es así, ¿no? Podemos tener experiencias buenas y experiencias malas. Si no superamos las experiencias malas, vamos a tener harta experiencia mala, ¿verdad? Entonces ya es una elección de cada uno, qué camino seguir. Pero los fundamentos de cómo funciona la cosa los están recibiendo ahora. Ya depende de ustedes, ¿no es cierto? Les cedo la palabra en lo que hemos hablado, inquietudes, etc.
métodos agregados, ingeniero, nos los dan, este método ACI nos lo da en kilogramos todo, ¿no? Entonces creo que cuando es en la práctica, más que todo lo que es el agua, el agregado grueso y el agregado fino se lo compra por metro cúbico, ¿no? Ujú, ujú. Fíjense cómo además de todo lo que realmente hicimos en la universidad, previsiones que pudiera tener yo para, ¿no? Cuidado que tropieces ahí a la vuelta de la esquina hay una piedra, ¿no? Cuidado que te mojes, hay un curichi por ahí. A pesar de todas las advertencias que yo de buena voluntad o alguien pudiera darles, cuando salimos a la realidad nos topamos con otras cosas también que de repente no nos han dicho. Una de ellas es la que acaba de mencionar su compañero. Aquí estamos hablando de kilogramos, metros cúbicos, porcentajes y cosas. Y cuando salimos a la realidad, supónganse que ustedes quieren hacer realmente lo que estamos diciendo. ¿Hay laboratorio? ¿Tienen disponible el laboratorio? ¿Van a tener apoyo? Ustedes van a entrar como ingenieros jóvenes seguramente por debajo de otros, a una empresa, una obra, no sé. ¿Tienen ustedes la autoridad como para hacer las cosas como ustedes pretenden? Si en esa empresa están acostumbrados a no hacer nada de eso, ¿les van a permitir hacer? ¿Y ustedes van a poder pelearse por eso? ¿Denunciar? Son varias preguntas, ¿no? Si quieren ustedes pesar el material, estamos hablando aquí de kilogramos, va a haber una balanza en la obra. ¿Han visto ustedes alguna vez en las obras grandes o chicas por las que pasa uno en la vida casualmente, hasta de mirón, digamos, en la calle, no digo que uno esté adentro siempre? ¿Han visto ustedes alguna vez una balanza? ¿Y cómo es que estamos aprendiendo que las recetas se hacen en kilogramos? Entonces, ¿cómo va a funcionar eso? Lo mismo que en la cocina, ¿no es cierto? Hay recetas donde dice 330 gramos de harina blanca, ¿no? ¿Verdad? 14 centímetros cúbicos de agua. No tenemos cómo medir los centímetros cúbicos, ni los gramos, ni nada. Entonces, a ojímetro la receta, ¿no? ¿Vamos a pasar por esas distorsiones? Sí, vamos a pasar. ¿Cuál es el grado de esas distorsiones? Puede ser terrible, dramático, desastroso, como puede ser leve, ¿no? ¿Qué es lo único que se interpone entre lo uno y lo otro? Ustedes. ¿Que va a tener que pelear? Van a tener que pelear. ¿Que va a tener que pelear? Van a tener que pelear. Siempre el hacer bien las cosas, en este país especialmente, cuesta el doble, el triple de lo que le cuesta al comodón, al flojo, al que se acomoda a lo de siempre. Pero ¿dónde está el éxito y el triunfo? Por eso nunca vamos a salir campeones, ¿no es cierto? El fútbol nunca. ¿Por qué? Porque escogemos el otro camino. Y si alguien se esfuerza por conseguir lo otro, tampoco va a tener éxito porque tiene que pelear contra todos y tiene que cambiar el sistema. Y lo más práctico para los demás es que lo saquen del equipo, ¿verdad? Así pasa, ¿no? Entonces váyanse a otro lado donde sí puedan desarrollarse. O busquen un trabajo en una empresa donde sí tengan la opción de mejorar las cosas o donde ya las hagan bien para aprender y acomodarse a eso. Así que, así como su compañero mencionó eso, hay muchas cosas. Hablamos de humedades y a quién le importa la humedad en esta ciudad o en este país, a nadie. Pero esas son realidades que hay que enfrentar. Lo importante es que ustedes saben, están aprendiendo, les guste o no, ¿verdad? Menos los que no están, ¿no? Están aprendiendo, les guste o no, lo fundamental del asunto. Ya dependerá de ustedes, lo aplican a medias, lo cuidan, se pelean, no se pelean. Bueno, ya no hay tiempo, jóvenes, se acaba la hora, es la hora, pero el WhatsApp está abierto porque rato lo que ustedes gusten.